buenas noches. Es un gusto de nuevo poder estar con ustedes para hablar un tema que es sumamente importante, que es el derecho administrativo sancionador. Pues en este caso vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de cuáles son los fundamentos que están detrás de la potestad sancionadora de la administración pública, para luego dar paso y hablar de los principios que se encuentran detrás del derecho administrativo sancionador. ¿Ok? A ver, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. No sé si ahí todas logran ver. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ok, perfecto. Bueno, en principio es necesario mencionar a qué nos referimos con la potestad sancionadora. Y bueno, la potestad sancionadora es precisamente un poder que se encuentra a cargo de la administración pública que le permite castigar o imponer sanciones a los administrados cuando estos lesionan bienes jurídicos que son reconocidos y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el objeto precisamente de esta potestad? Es hacer cumplir el ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones, ello a través de la represión de ciertas conductas. Pero ¿qué está detrás de esta potestad sancionadora? Y bueno, lo que está detrás es precisamente lo que todos conocemos como jus puniendi, que es un poder que detenta el Estado para hacer cumplir las normas y para sancionar determinadas conductas que el propio Estado considera nocivas para el correcto funcionamiento de todo el Estado, ¿no? Este jus puniendi para el caso de nuestro país, del Perú, se encuentra recogido y reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, en específico en el artículo 138 del mismo, que le da la potestad al Estado de administrar justicia. Pero que esta administración de justicia, en principio, se ejercería por el Poder Judicial, quien se encuentra a cargo de hacer cumplir precisamente la Constitución y las demás leyes que se encuentran y que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Precisamente, si bien el Poder Judicial es el que se encuentra a cargo de hacer cumplir las normas, lo que ha visto el Estado es que hay demasiadas normas de todo tipo que hacer que el Poder Judicial pueda ver absolutamente todo y pueda fiscalizar absolutamente todo el cumplimiento de todas las normas que comprende el ordenamiento jurídico sería demasiado y sería inviable. Y es por eso que ha decidido otorgar una potestad de sancionar también a la administración pública, con determinadas características, no con la misma amplitud y severidad que tiene el Poder Judicial, pero sí con características específicas. Y es así que podemos ver que tenemos ahora a la fecha dos poderes que detentan, que representan este jus puniendi, ¿no? Por un lado, la administración pública y por otro lado, el poder judicial. Pero el Estado precisamente ha cautelado que la administración pública cumpla con algo en específico para poder desarrollar esta potestad sancionadora, y es que pueda garantizar a los administrados todas aquellas garantías que les brinda precisamente el Poder Judicial en el marco de un proceso judicial, como lo vamos a ver en adelante, ¿no? A ver, voy a pasar. Y a ver, un poco revisando lo que ya hemos dicho, y es precisamente el objeto de la potestad administrativa sancionadora es contrarrestar la comisión de determinados supuestos de hecho calificado como conductas ilícitas, de los cuales se encuentran excluidos los órganos jurisdiccionales penales. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la justificación de darle esta potestad a la administración pública? Por un lado, no recargar en exceso, como habíamos dicho, al Poder Judicial, dotar de mayor eficacia al aparato administrativo, porque precisamente cuál es el objeto, qué es lo que hace que las personas
terminemos cumpliendo con el ordenamiento jurídico, porque podríamos no hacerlo. Es tener conocimiento de que nuestros actos, de no hacerlo, tendríamos una consecuencia jurídica negativa, ¿no es cierto? Y pero el solo hecho de conocer que podríamos tener una consecuencia jurídica negativa nos hace cumplir necesariamente las normas, no. Y es que para eso debemos tener un órgano a cargo de la fiscalización y responsable de hacer cumplir las mismas, imponiendo precisamente estas conductas, estas infracciones que nos hagan cumplir precisamente la ley, ¿no? Y por último, como justificación que se encuentra detrás, es que la administración pública pueda tener una mayor autoridad para sancionar aquellos hechos que consideramos, pues, ilícitos, ¿no? Y ahora bien, un poquito de lo que queríamos hablar también de qué es lo que se encuentra detrás de la potestad administrativa sancionadora, es precisamente los principios que rigen la misma. Como hemos dicho, la idea de la potestad sancionadora, que tiene muchísimas similitudes con con lo que lo que son los procesos penales, que también sancionan las conductas ilícitas, es poder dotar de ciertas garantías a los administrados, que no se sientan en indefensión frente a la administración pública, que ahora va a detentar este poder, esta potestad de poner sanciones a aquellos que incumplan sus leyes, ¿no es cierto? Y es por eso que se han establecido principios. Estos principios de la potestad sancionadora se encuentran recogidos de manera expresa en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ok? Con la finalidad de dar mayor claridad a estas garantías que, como hemos dicho, tienen los administrados en cualquier procedimiento administrativo sancionador. De igual manera, estos principios dotan de validez a la potestad administrativa sancionadora, porque de no atender a los mismos, estaríamos atentando contra derechos fundamentales de los administrados, así como también contra la propia Constitución, que es quien recoge todas estas garantías. Un tema muy importante que hay que tener en cuenta es que el derecho administrativo en general y en específico el derecho administrativo sancionador se encuentra muy marcado y se encuentra muy presente todo lo que es el derecho constitucional. De hecho, es el derecho constitucional el que marca los parámetros de acción de la administración pública. Y si es que la administración pública transgrede aquellos parámetros de la Constitución, obviamente estaría dentro del marco de la ilegalidad, que es una conducta obviamente sancionada para los servidores y funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo un poquito a los principios de la potestad sancionadora administrativa, es importante, la importancia de estos principios radica en estas tres funciones que se encuentran consignadas en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Es precisamente una de sus funciones, una función fundante, es decir, que las sanciones, las reglas sancionadoras deben estar acorde a estos principios precisamente para velar en la protección de los derechos fundamentales y constitucionales. Luego tenemos una función interpretativa, la cual nos permite absolver cualquier tipo de duda que tengamos respecto de alguna regla que rija la potestad sancionadora, ¿no? O, por ejemplo, tenemos alguna duda respecto de un alcance, la tenemos que interpretar de acuerdo a los principios que rigen la potestad sancionadora. Y por último, una función integradora, que es la que nos permite actuar frente a un escenario de una laguna jurídica identificada dentro de todo el régimen sancionador. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a tallar a lo que son los principios. Y quizás el principio más importante que tenemos es el principio de legalidad. Ya seguro ustedes lo han podido hablar, han podido conversar del principio de legalidad en la administración pública en general,
pero ahora vamos a hablar en específico del principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador. ¿Ok? El principio de legalidad es un principio muy conocido porque en el derecho penal lo utilizamos de manera continua, ¿no es cierto? Es aquellos que nos indica que toda aquella sanción debe estar establecida en la ley, ¿no es cierto? Esta previsión se encuentra recogida no solo en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino sobre todo en la Constitución Política del Perú, en específico en el artículo 2, numeral 24, que nos dice que que ninguna persona debe ser procesada ni condenada por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley como una infracción punible ni sancionada con pena no prevista en la ley. De la revisión que podemos hacer de este artículo de la Constitución, podemos interpretar lo siguiente, ¿no es cierto? Que toda sanción debe estar recogida en una ley y nadie debe ser procesado ni condenado si es que ha realizado una acción que no está prevista ni catalogada como una infracción punible en una ley, ¿no? De manera expresa se señala la palabra ley, ¿no? O una norma con rango de ley. Sin embargo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, han habido ciertas acotaciones, modulaciones de este principio para lo que es el derecho administrativo sancionador. Y bueno, vamos a ver cómo lo ha recogido el TUO del LPAG. El TUO del LPAG reconoce la legalidad indicando que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas, que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad. Con esto podemos identificar dos cositas muy importantes. Una, que en el texto único ordenado del ILEPAC se ha hecho una reserva para la atribución de competencia, en la medida que se ha indicado que solo a través de norma con rango de ley se le puede atribuir a las entidades la potestad sancionadora. ¿Eso qué quiere decir? Que solo aquellas entidades que en su ley de creación o en alguna ley se le haya otorgado la potestad sancionadora pueden ejercer la misma. Un ejemplo claro de ello son los organismos reguladores, ¿no? En sus propias leyes de creación se ha señalado que dichos organismos tienen potestad sancionadora. Si es que su ley de creación o cualquier otra ley no le hubiera detentado esa potestad, ellos estarían impedidos de poder ejercer potestad sancionadora. Y es por eso es un ámbito importante del principio de legalidad. Es la ley la que atribuye la potestad a un organismo para desarrollar, para aplicar esta potestad. ¿Ok? A eso nos referimos con reserva para la atribución de competencias. Y ahora, otra cara del principio de legalidad es la reserva para la previsión de sanciones. Como hemos visto, en la Constitución dice, o podemos interpretar de la Constitución, que solo a través de ley podemos establecer aquellos actos que son punibles o que son pasibles de sanción. Sin embargo, como ya hemos dicho, en el derecho administrativo sancionador esto detenta algunas características particulares. Qué bueno que han generado, la verdad, muchísimo debate en la doctrina, pero que estos debates han sido zanjados principalmente a través de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en la medida que para el caso del derecho administrativo sancionador, en la mayoría de los casos, las infracciones, los hechos punibles, los hechos materia de sanción, no se encuentran recogidos en, disculpen, no se encuentran recogidos en leyes, sino en reglamentos. Y esto ha causado muchísimo
muchísimo debate, sobre todo de cara a la precisión, a la modificación que se hizo respecto del principio de tipicidad, que no sé si lo tenemos por aquí. El, ah, Me parece que no lo tenemos aquí, pero en el artículo 248 inciso número 4 del tubo de la LPAC, se ha señalado que los tipos de la sanción no solamente están establecidos en la ley, sino que también pueden estar establecidos en reglamentos. Y este artículo incluso fue sometido a una acción una demanda de inconstitucionalidad que llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Que fue elevado por el Colegio de Abogados de Aquipas, el Colegio de Abogados de Ica, discúlpenme, en el cual ellos indicaron pues que establecer ellos sería una contravención a lo establecido precisamente en el artículo al que hemos hecho alusión de la Constitución, en el numeral 24, artículo 2. ¿Y qué es lo que señaló el Tribunal Constitucional al respecto? Aquí está el artículo de tipicidad que podemos ver, dice, solo constituyen conductas sancionales administrativas las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, dice, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas, dice, sin constituir nuevas conductas sancionales en las previstas legalmente, salvo los casos en los que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por normas reglamentarias, ¿cierto? Esto para el Colegio de Abogados de Ica, bajo su interpretación, eh, constituía pues una contravención a lo señalado en la Constitución, ante lo cual el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que hemos puesto en la parte de abajo, ha señalado que no, declaró infundada dicha demanda y señaló que no, que sí era posible en el caso del derecho administrativo sancionador poder establecer las conductas infractoras a través de reglamentos, pero que precisamente debería haber una ley que otorgue esa facultad, esa potestad a la administración pública para reglamentar y que precisamente las leyes tampoco es que se le pueda dar una norma de revisión vacía o en blanca o un título en blanco a la administración pública, sino que es precisamente en esta ley se debería establecer los parámetros mínimos bajo los cuales debía la administración pública pronunciarse y establecer los tipos, las infracciones específicas, ¿no? Y que más bien este reglamento no debía exceder las facultades que establecía precisamente la ley, ¿no es cierto? Eso es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Dice que en ninguna instancia puede hacer una remisión en blanco, dice. Que si bien el Poder Legislativo puede apoyarse en la actividad de la administración pública, la actividad normativa de la administración pública para concluir la labor de tipificación, dice, pero esto no debe estar sujeto pues a una amplia discrecionalidad, sino que debe respetar las propias pautas que la ley ha dejado establecida. Eso es lo que nos establece el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reconoce que la administración pública puede puede establecer cuáles son los tipos, las infracciones y también las sanciones, pero que esto debe hacerlo en atención a la ley sin exceder los parámetros establecidos en la ley, establecidos previamente en la ley. Entonces, con eso ha zanjado, al menos mientras tanto, el debate. Obviamente que es debatible esta posición, hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Dentro de las posiciones en contra está el tema de la seguridad jurídica, precisamente porque la Constitución parece ser bastante tajante en lo que concierne a la creación de acciones que son punibles, son sancionables,
Pero por otro lado, dentro de las posiciones a favor se señala que después, precisamente, si es precisamente la administración pública quien impulsa las normas que rigen su propio actuar, ¿quién mejor que la administración pública para poder establecer cuáles son estas sanciones o infracciones o estas conductas sancionables, ¿no es cierto? Porque hay que también tener en cuenta que la administración pública es un ente netamente técnico a comparación del poder legislativo que intenta un poder más político, ¿no? Entonces, es a veces bastante complicado que, que el poder legislativo tenga ese nivel de expertise que sí dispone la administración pública para poder tener este grado de precisión respecto de las conductas que son son sancionables, ¿no es cierto? Y así, y como las infracciones que también deben ponerse, sobre todo considerando que hay espacios que son muy especializados, como por ejemplo el tema de los organismos reguladores, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? ¿Quién mejor que la propia administración pública para conocer este tipo de mercado tan especializado, sobre los cuales el poder legislativo le tomaría muchísimo tiempo poder conocer a ese grado de detalle como para poder saber cuál es su cotidianidad y cuáles son las conductas que quiere sancionar la administración pública, ¿no? Sería bastante complejo, sería bastante complicado que el poder legislativo pueda tener ese grado de expertise. Y es por eso que se ha optado precisamente tener estas normas de remisión, estableciendo ciertos parámetros, eh, precisamente para que la administración pública no tenga un tan amplio margen de discrecionalidad, pero que precisamente pueda cumplir con este rol, ¿cierto? Entonces, con eso tenemos el tema de la reserva de previsión de sanciones aplicables, que a comparación de la reserva para la atribución de competencias, que es una reserva absoluta, porque si es que la ley no te dice que tú eres un organismo que puede sancionar, no puedes hacerlo, es completamente absoluto y taxativo. Sin embargo, para la previsión de sanciones es una reserva relativa, el principio de legalidad se relativiza porque solamente te pide que la ley te indique que puedes tipificar a través de reglamento y establezca los parámetros mínimos para hacerlo, para permitir que las sanciones sean previstas a través de un reglamento, no necesariamente a través de la ley. ¿Ok? Acá le hemos puesto una cita precisamente de Alejandro Nieto, que es uno de los grandes doctrinarios del derecho administrativo sancionador, que precisa que dicha reserva provoca no la sustitución de la ley por el reglamento, sino una colaboración, una presencia más activa del reglamento en las tareas reguladoras, donde actúa con subordinación a la ley y como mero complemento de ella. ¿Ok? Y ahora pues precisamente nos hemos saltado un poquito anunciando la tipicidad, pero era importante para entender el principio de legalidad. El principio de legalidad entendido como esta reserva de la ley para establecer qué organismos detentan la potestad sancionadora y esta reserva de ley relativa que hemos mencionado para establecer tanto en la ley los hechos punibles, los actos punibles, o para remitirnos al reglamento para que en él se establezca. Y ahora el principio de tipicidad, entendido como aquel principio que impone como obligación a la administración pública que establezca como las conductas sancionables de una manera clara, de una manera ineludible, de una manera certera, para que todos los administrados podamos entender con claridad qué conductas son sancionables.
sin admitir alguna interpretación extensiva o alguna analogía. Todos debemos conocer de manera clara qué acciones no debemos realizar para no ser pasibles de precisamente de estar inmersos en proceso, un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Y acá precisamente, no, aquí estábamos hablando un poquito de lo que, bueno, esto es lo que hemos hablado ya de legalidad, hemos señalado bien, ¿no? Esta reserva legal que no implica una exclusión de la colaboración reglamentaria, necesitamos una habilitación en la propia ley y que esta remisión legal está condicionada, ¿no es cierto? Condicionada a respetar el alcance de la ley y condicionada a respetar las restricciones previstas en la ley. Eso es lo que concierne al principio de legalidad, pero ahora refiriéndonos estrictamente al principio de tipicidad, es como hemos dicho, la tipicidad es la descripción legal clara de la conducta específica a la que se conectará una sanción administrativa, dice. Esto, ¿cuáles son las bases de la tipicidad? La base de la tipicidad es el respeto del derecho a la libertad personal y es el respeto también a la seguridad jurídica. El respeto de la libertad en el sentido de que vamos a atender conductas antijurídicas delimitadas, yo voy a saber qué conductas son pasibles de sanción, y el respeto a la seguridad jurídica es, está vinculado al hecho de que yo voy a saber de manera clara y suficiente cuáles van a ser las consecuencias de mis actos. ¿Ok? Ahora, el principio de tipicidad también ha sido un principio que ha sido bastante debatido en todo lo que es la administración pública y quizás uno de los casos más emblemáticos son precisamente las sanciones establecidas por la Contraloría General de la República, que fue en materia también de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte del Colegio de Abogados de Arequipa en este caso. Este caso fue visto por el Tribunal Constitucional y declaró inconstitucional precisamente las sanciones e infracciones establecidas por la Contraloría General de la República e hizo que nuevamente ellos vuelvan a reglamentar y establecer sus tipos de manera clara y específica. ¿Y esto por qué? Porque había una clara contravención a ello, ¿no? En alguno de los tipos, por ejemplo, se mencionaba que los funcionarios y servidores públicos debían respetar el ordenamiento jurídico, por un lado, por ejemplo, o que los funcionarios y servidores públicos debían respetar y cumplir con los reglamentos internos. Pero el Tribunal Constitucional se preguntó, oye, ¿y a qué ordenamiento jurídico te estás refiriendo? Estamos hablando de todas, absolutamente todas las normas, o sea, obviamente todos debemos cumplir todas las normas, pero ¿para qué estamos estableciendo un régimen administrativo sancionador específico? Entonces, si no es precisamente para acotar las conductas o que van a ser pasibles de sanción. ¿No es cierto? Era demasiado amplio, era demasiado genérico y esto precisamente atenta contra el principio de tipicidad que nos dice de que nosotros debemos tener de manera clara y certera conocimiento de cuáles son los hechos posibles de sanción. Entonces, claramente tenía pues vicios de inconstitucionalidad y fue declarado inconstitucional y la Contraloría General de la República tuvo que precisamente volver a establecer sus tipos, ¿no? De una manera clara y específica, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro casito más en los cuales precisamente la vulneración de este principio puede tener graves consecuencias y es por ello que
la administración pública debe tener muchísimo cuidado en su actuar para no tener luego estas contingencias, porque la Contraloría General de la República, después de de haberse declarado fundada esa demanda, tuvo muchísimos problemas, porque luego, ¿qué se hacía con los procedimientos administrativos sancionadores que estaban en curso? ¿Qué se hacía con las sanciones que ya habían sido aplicadas bajo ese régimen administrativo sancionador especial? ¿Qué pasaba con esos informes que habían sido elevados a las procuradurías públicas de las diferentes entidades para que se les abran no solamente los procedimientos disciplinarios que puedan corresponder, sino también y más allá de la sanción ya establecida, sino para que se inicien procesos penales? Disculpen, creo que me permiten un segundo, por favor, que estoy escuchando un problemita aquí. Por favor, unos segundos. Ok, me confirma todo si me siguen, por favor. Sí, Eh, doctora. sí, tenía algunos problemitas con aquí el interno de mi audio, pero ya estoy aquí, de regreso. Ok, bueno, le decía todas estas contingencias que se habían generado precisamente por esa vulneración a ese principio tan importante que es el principio de tipicidad, que tiene obviamente muchas semejanzas con el principio de tipicidad que también se encuentra recogido en el derecho penal, precisamente porque ambos, como hemos señalado, detentan muchas similitudes, pero que tiene características especiales para el caso del derecho administrativo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Por otro lado, tenemos el derecho, bueno, el principio del debido procedimiento, que también tiene un respaldo contractual y que en virtud de un respaldo constitucional, discúlpenme, el respaldo constitucional se encuentra recogido precisamente en el inciso número 3 del artículo 139 de la Constitución, en virtud del cual el debido procedimiento no solamente constituye un derecho que debe ser atendido y correspondido en una dimensión judicial, sino que también debe ser atendido en una sede administrativa, y esto ya ha sido atendido y ha sido abordado por parte del Tribunal Constitucional de manera clara en una de sus sentencias, ¿no? En ese sentido, la administración pública, obviamente ya hemos dicho, todas aquellas que por ley se les haya dado potestad sancionadora, pueden aplicar sanciones, pero siempre siguiendo un debido procedimiento y garantizando el debido procedimiento para todos los administrados, ¿no? Dotándoles de derechos y de garantías. Por ejemplo, el derecho que tiene todo administrado a exponer sus argumentos, a expresar y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, ¿no es cierto? Entonces, este es este es un claro ejemplo como el de un derecho fundamental recogido en la Constitución también es atendido y obviamente toma un rol importante y preponderante también en el ámbito administrativo, ¿no es cierto? Ahora, vinculado a esto se encuentra precisamente el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que forma parte del derecho al debido proceso, pero que tiene una atención particular y que tiene una atención específica precisamente en el derecho administrativo sancionador.
Esta lámina se me pasó por este lado, no sé por qué, pero voy a aprovechar que la encuentro aquí para mostrarles, para volver a un principio anterior que ya hemos hablado, que es el de tipicidad, el principio de tipicidad, para ponerles un casito práctico, una manera más visible, creo yo, para que todos y todas podamos ver cómo no cumplir con el principio de tipicidad puede hacernos caer nuestras resoluciones, ¿no? Emitidas por la administración pública. En este caso estamos hablando del Tribunal de Servicio Civil, respecto de un proceso, es un procedimiento administrativo pero disciplinario, que es por así decirlo, una rama del derecho administrativo sancionador, porque es un sancionador, pero que es aplicado especialmente para los funcionarios y servidores públicos. Esa es su característica especial, pero que te sigue todos los patrones, todos los principios establecidos para el derecho administrativo sancionador en general, ¿no? Y acá lo que se está cuestionando, y lo podemos ver de manera clara, es una vulneración al principio de tipicidad, el cual constituye, como hemos señalado, un límite de la potestad sancionadora, en el sentido de que solo aquellos conductas que estén establecidas como hechos punibles son aquellas que van a ser materia de sanción, nada más, ¿no? Dice, aquí dice que no solamente hace falta que la entidad cumpla con la imputación de una falta administrativa al administrado, sino que los hechos imputados deben subsumirse en los supuestos previstos en la norma jurídica, cumpliendo cabalmente con el ejercicio de subsunción. Caso contrario, si los hechos no se configuran en la norma jurídica imputada, no darán lugar a las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. ¿Y esto por qué? Porque estábamos hablando de un caso donde la administración pública había identificado que uno de sus servidores públicos venía cometiendo una serie de actos irregulares bajo su interpretación, pero resulta que esos actos que ellos han considerado como irregulares no estaban previstas como hechos materia de sanción en la norma. Y entonces, si no están previstos como hechos materia de sanción, son pasibles de ser sancionados o de consignarles infracciones, si estamos indicando que precisamente el principio de tipicidad nos dice que estos hechos deben estar tipificados previamente antes de la comisión de este acto. Y si no están tipificados, entonces no pueden ser sancionados. Entonces, este es el error en el que incurrió la administración pública en este caso, sancionando por un acto que no estaba tipificado previamente. Entonces, ahí hubo un error por parte de la administración pública que no atendió precisamente el principio de tipicidad. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que es el principio de razonabilidad, que como habíamos dicho, es un principio que se encuentra muy vinculado a lo que es el debido procedimiento, ¿no? El principio de razonabilidad, proporcionalidad, que, que lo que tiene que ver, bueno, es más o menos la connotación que tiene, es prever que la comisión de las conductas sancionables no resulten más ventajosas para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. ¿Por qué? Porque cada persona, cada administrado al momento de evaluar, oye, evalúo en muchos casos, ¿no? Como seres racionales, oye, ¿me conviene más económicamente hablando, cumplir la norma o incumplirla, ¿no? Incumplirla, por ejemplo, si los beneficios que voy a obtener de incumplirla son mayores que de cumplirla, ¿cuál sería la decisión del administrado?
Entonces, todos estos criterios son evaluados y deben ser evaluados para la graduación de la sanción que se le va a imponer al administrado, ¿ok? Y es por eso que se han establecido algunos criterios de graduación. Por ejemplo, la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido, porque no es lo mismo, por ejemplo, sancionar en un ámbito de, por ejemplo, contrataciones con el Estado, que cuando el bien jurídico protegido, por ejemplo, es la educación o la salud de un niño, ¿no es cierto? Estamos hablando de diferentes intereses por parte del Estado, diferentes bienes jurídicos protegidos, ¿no? Donde nosotros sabemos que si existen derechos constitucionales previstos, el Estado debe dar una mayor protección a dichos bienes jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sanción sería mayor en un caso de vulneración de un derecho a la educación, un derecho a la salud, que otro tipo de derechos no constitucionalmente protegidos, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, el perjuicio económico causado. Por ejemplo, no es lo mismo el caso de, eh, por ejemplo, no cuento con una habilitación para tener un local, un restaurante, afecto bienes jurídicos ineludiblemente, que el perjuicio económico que se causa, por ejemplo, cuando hay una contaminación ambiental como las que hemos tenido, no hay una afectación a diversas personas, a diversos colectivos, y parte de esa determinación, esa cuantificación debe verse reflejada en la sanción que se le impone al administrado, ¿no? ¿Cuántas personas han sido perjudicadas por este actuar nocivo? Pensemos sobre todo eso se ve en los casos en materias ambientales, en los casos de competencia, donde hay una afectación a intereses públicos, generales, colectivos, y sobre todo hay un perjuicio económico bastante alto, ¿no? Por ejemplo, yo que veo el caso de transportes, las veces que, no sé si, las veces de que el tren eléctrico ha dejado de funcionar por algo de motivo, por ejemplo, porque ha tenido fallas por mantenimiento y demás, causan una paralización, obviamente, del servicio, y ese servicio transporta, pues, más de 500.000 usuarios por día. Entonces, obviamente que hay una afectación a muchos usuarios. No estamos hablando de una persona o dos personas, son miles de usuarios que se ven paralizados y no pueden acceder al servicio por un tema de falta de mantenimiento. Entonces, ahí obviamente la concesionaria analiza, ¿no? Oye, ¿qué me conviene a mí? Dejar de hacer de mis actividades de mantenimiento, ¿no? Y ahorrarme ese dinero ese que debería destinar para realizar esos mantenimientos, o me conviene a mí cumplir con la norma y evitar una, una sanción por parte del organismo regulador. Entonces, eso es una evaluación. Y sobre todo considerando qué sanción me va a poner. Obviamente que si lo que voy a gastar en mantenimiento es más alto de lo que me van a poner como sanción, ya la concesionaria está viendo para el otro lado y va a evitar hacer esos mantenimientos, porque total lo que va a pagar como sanción sería mucho menor. Pero si es mucho mayor, si al final la sanción es mucho más alta, entonces sí tiene mayores incentivos para poder cumplir la norma, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios también deben ser evaluados por la administración pública al momento de establecer cuáles son las sanciones, ¿no? Es la repetición o continuidad en la comisión de la infracción, la repetición, ¿no? El hecho de reincidir en el mismo caso, o por ejemplo, no hacer caso a pesar de que ya se ha tenido una advertencia previa por parte de la administración pública en el marco de un proceso de inspección previa, se te advirtió que no debías seguir realizando esa conducta infractora, pero lo seguiste haciendo. Entonces este criterio también debe ser evaluado por parte de la administración pública, ¿no? Como un criterio de graduación.
las circunstancias de la comisión del delito, el beneficio ilegalmente obtenido, ese sobre todo es un criterio bastante recurrente en los casos de competencia que ve el INDECOPI, ¿no? Por ejemplo, en el caso de concertación de precios, cuál es ese beneficio ilegal producto de esta transgresión al libre mercado que hay, ¿no es cierto? Dice, o la existencia o no de la intencionalidad en la conducta del infractor. Otro criterio que también es bien importante tener en cuenta dentro del principio de razonabilidad es que los administrados toman mucho en cuenta, oye, ¿qué tantas probabilidades hay que el organismo sancionador identifique que estoy cometiendo una conducta ilícita? Porque en muchos casos, si bien el perjuicio económico va a ser altísimo, por ejemplo, la gravedad del interés al interés público también pueden ser muy altos, pero si la administración pública no hace una supervisión frecuente, de manera recurrente, al final no se van a materializar la aplicación de esta sanción y obviamente los incentivos se van a desequilibrar. No voy a tener más incentivos para no cumplir la norma que, que para cumplirla, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un criterio que debe tener en cuenta la administración pública para no solamente fijarnos en qué tan fuerte, qué tan impactante es la sanción que voy a imponer, sino también la frecuencia con la que yo hago mi supervisión previa, ¿no? Mi fiscalización también, como para generar incentivos dentro de la administración pública para que cumpla con las normas, ¿no? Eso es creo que otro criterio a tener en cuenta. Pero adicionalmente es también necesario tener en cuenta qué capacidad tengo yo qué capacidad tengo yo como administración pública para hacer cumplir la sanción que estoy imponiendo, ¿no? Porque si ya yo termino, saco mi resolución y todo, y te pongo una suma cuantiosa y al final no tengo ese poder coercitivo para hacerte cumplir lo que yo te estoy imponiendo, entonces la capacidad coercitiva se viene a menos, ¿no? Entonces, es un criterio que también debe tener en cuenta la administración pública, ¿no? Y por otro lado, si la suma, al final, la razonabilidad tiene otra cara, ¿no? Que pueda ser una suma que pueda ser pagable también por los administrados, porque a veces podemos colocar, pues, ¿no? Sumas millonarias y demás, ¿no? Pero si los administrados a los que le estoy imponiendo esta sanción no tienen esa capacidad económica para poder cumplir con esas normas, entonces estoy cumpliendo con mi criterio de razonabilidad o voy a, a finalmente hacer cumplir esa norma. Y sucede en muchos casos como podemos ver en los temas de tránsito, ¿no? Que hay personas que prefieren tener, no sé, 100 200 300 papeletas y normal, porque como no hay no hay una capacidad por ahí para hacer cumplir esas sanciones, o al final se envuelven en montos exorbitantes que no se pueden cumplir por parte de los administrados. Entonces, al final, todo esto se convierte en una especie de letra muerta, ¿no? Entonces, ese es otro criterio que también debe tener la administración pública como parte de razonabilidad, pero para cumplir el objetivo finalmente que hemos señalado en la lámina inicial, ¿no? Si el objetivo de mi potestad sancionadora es contrarrestar la comisión de hechos punibles y hacer que las personas no incurran en conductas ilícitas, si yo no tengo todos estos criterios de razonabilidad, al final no voy a lograr mi objetivo. Entonces, esto se encuentra muy vinculado y no sé si ustedes tengan la oportunidad de repente, y sería muy bueno que vean temas de economías del comportamiento, este,
se encuentran muy vinculadas para la determinación de una sanción razonable. ¿Ok? No puedo ver un ratito. Por la varita no puedo ver toda la pantalla completa, pero a ver, luego tenemos el tema de la irretroactividad, ¿no es cierto? Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionar, pero este principio, ¿no? Obviamente, ¿no? Si yo comento un acto ilícito pasible de sanción, en este momento se me aplica la sanción del momento en que yo cometí ese acto ilícito, no del momento en el que la administración pública se dio cuenta de que yo cometí en que me inicie un procedimiento sancionador o el momento en el que culmina el procedimiento administrativo sancionador. No, es en el momento en el que yo cometí el acto ilícito. En eso, en principio, está la irretroactividad, ¿no es cierto? Que es la que rige todo nuestro derecho, que tiene excepciones, por ejemplo, en el caso penal, que es esta frasecita de salvo que la norma posterior le sea más favorable, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros conocemos como el principio de retroactividad benigna, ¿no? Si sale una norma posterior que es más favorable para el administrado, entonces se le aplica esa norma, ¿no es cierto? Este principio al final le ha causado mucho dolor de cabeza a la administración pública, porque la administración pública dijo, bueno, yo me rijo por el principio de legalidad. Yo me rijo por mi principio de tipicidad. Y si mi tipo me dice que esta es la sanción a ser aplicada por la infracción, es esta. Y confunden muchas veces y les cuesta aplicar la retroactividad benigna. Y lo que sucede es que esos casos finalmente se caen en un contencioso administrativo que obviamente siempre va a ser tutelar de ya, acá me dice, doctora, pero si hablamos de hechos ilícitos, ¿no estaríamos refiriéndonos al derecho penal? No, porque algo ilícito es en contra de la ley, ilicitud, es que va en contra de lo lícito, o sea que no es lícito, ¿no es cierto? Y por ilícito nos referimos a las conductas que son pasibles de una pena privativa de la libertad o de una pena regida por el Código Penal, como también por el derecho administrativo sancionador, ¿no? Y ahí volvemos a todo lo que hemos hablado del jus poniendi, ¿no es cierto? Que obviamente el Poder Judicial no podría haber pues todos estos casos de ilicitud, ¿no? De incumplimiento de la norma del ordenamiento jurídico. Y es por eso que el Estado ha decidido darle estas prerrogativas a la administración pública para que cautele la licitud del resto de normas cuya protección ha considerado que si bien son importantes, no son del grado de la magnitud que desea proteger, por ejemplo, a través del derecho penal, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál sería, me parece muy importante tu pregunta, cuál sería la diferencia del principio de legalidad y de la tipicidad en estricto? El principio de tipicidad es aquel que obliga a la administración pública que la infracción y la sanción esté claramente establecida de una manera indubitable, que yo no pueda tener incertidumbre de lo que se refiere mi tipo establecido, ¿no? Que puede ser de una manera clara y que no esté sujeta a subjetividades. Por ejemplo, prohibido establecer, oye, el funcionario público debe cumplir con todo el ordenamiento jurídico. Es demasiado amplio, no es acotado, es inexacto, está sujeto a interpretación. Yo no quiero no necesitamos tipos establecidos de una manera tan ambigua, necesitamos tipos establecidos de una manera clara e indubitable para precisamente cautelar, como decíamos, la libertad
y la seguridad jurídica. Y el principio de libertad y seguridad jurídica. Y el principio de legalidad es aquel en virtud del cual el, es solamente a través de una ley yo le puedo facultar a una entidad a tener potestad sancionadora. Y solamente a través de una ley yo en principio debería tipificar todas mis sanciones e infracciones, pero en el caso del derecho administrativo lo puedo hacer si hay una ley que me permite, lo puedo hacer a través de reglamentos si hay una ley que me faculta para ello. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre un principio de legalidad y principio de tipicidad. El principio de legalidad vinculada a estas reservas de competencia y la reserva para que la sanción solamente sea establecida por ley o por reglamento si la ley me faculta, y principio de tipicidad, que yo tengo, que todo administrado tiene el derecho a tener de manera clara y específica y certera la tipificación de los de las sanciones y de las infracciones, ¿no? Muy bien, entonces avanzamos, por favor. Debido procedimiento, eso ya lo hemos hecho, razonabilidad. Y el tema de la retroactividad, como hemos señalado, tenemos el tema de la retroactividad, tenemos el tema de la retroactividad benigna cuando les sea favorable a los administrados que deben aplicarlo todos en la administración pública, a pesar de que no esté establecido en un régimen especial, por favor háganlo, porque si no, ahí vamos a tener problemas. A ver, ¿qué dicen? Doctora, se estaría afectando el principio de tipicidad cuando se indica como infracción no haber cumplido con el horario de trabajo de 8 horas y el hecho desarrollado es haberse pasado en demasía de horas de refrigerio. Sin embargo, el servidor al final en su récord de marcaciones se advierte que todos los días. La verdad es que en este caso tendría que ver el tema en específico de la información que tú provees. Obviamente, el tipo me establece una cosa distinta, ¿no? O sea, es aquí opera mucho lo que es la subsunción, ¿no? Si yo tengo un tipo establecido y me dice cumple las 8 horas y la persona cumple las 8 horas, obviamente yo subsumo en la norma y dice, bueno, ha cumplido, no es pasible de sanción, ¿no es cierto? Pero si me mezclas ahora que se excede el refrigerio, ¿dónde está la subsunción? ¿Dónde está la conexión del acto con la consecuencia jurídica, ¿no? No estamos hablando del mismo tipo, entonces ahí obviamente habría una clara contravención al principio de tipicidad, ¿no? Ok, aquí luego tenemos el tema del concurso de infracciones, ¿no? Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplica la de mayor gravedad, obviamente que no le vamos a aplicar todas en su conjunto, siempre se aplica ahí la de mayor gravedad establecida en la sanción. Luego dice, obviamente el principio de causalidad, que es una consecuencia lógica realmente, ¿no? Que es que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta activa u omisiva que constituye la infracción sancionable, ¿no? Debemos identificar claramente cuál es el administrado que incurre en esta conducta para establecer la sanción. ¿Qué dice? Allá me dice un ejemplo de un concurso de infracciones. Ahora, en el tema del concurso de infracciones podemos ver varias cositas, ¿no? Porque a veces tenemos tipos generales y a veces tenemos tipos específicos. Por ello, volviendo al caso de transportes, ¿no? Por ejemplo, las empresas concesionarias tienen la obligación de cumplir con las normas ambientales, ¿no es cierto? Las normas ambientales aplicables a la materia. Y el otro es, este,
tienen la obligación de presentar los instrumentos de gestión ambiental antes de la construcción de la infraestructura a su cargo, por ejemplo, ¿no? Ahí aplicamos, por ejemplo, y un concesionario no presenta su instrumento de gestión ambiental antes de iniciar construcción. Obviamente que se le aplica la norma específica, ¿no es cierto? O por ejemplo, en este caso, el no cumplir la norma ambiental está sancionada con 4 ITs y el no cumplir con presentar el EIA, el estudio de impacto ambiental, tiene una sanción de ahí 6 UITs. En ese caso, obviamente, aplicaríamos la específica y también la infracción de mayor gravedad, ¿no? ¿Es cierto? La que tiene una mayor sanción, ¿ok? Porque al final, si una persona no cumplió con presentar su instrumento de gestión ambiental, es también un incumplimiento de la norma ambiental. Dice, doctora, ¿hay algún antecedente de la aplicación retroactiva de la norma? Dice, en el ámbito administrativo, teniendo en cuenta que lo que rige es el principio de legalidad. Hay un caso que no es específicamente de una norma benigna más favorable, pero que es más o menos similar, eh, que es el de la Contraloría, precisamente, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de miles de servidores públicos que, que cometieron hechos que eran pasibles de sanción cuando estaba todavía el reglamento de sanciones e infracciones de la Contraloría vigente, ¿no es cierto? Pero hemos dicho, este, pero hemos dicho también que luego de ello ese reglamento se declaró inconstitucional, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que en ese caso, y luego, a propósito de eso, ¿cómo se llama? La Contraloría General de la República sacó una nueva norma, tipificando actos, tipificando conductas pasibles de sanción, porque obviamente ya estableciendo ese nivel de claridad, ¿no? Ese nivel de especificidad. Entonces varios se acogieron al tema de, oye, la norma con la cual tú me sancionaste fue declarada inconstitucional. O sea, realmente vamos a seguir con estos procedimientos administrativos y la norma ya no es aplicable, ¿no es cierto? Y luego lo que hizo la Contraloría fue, ya bueno, declaró archivados miles de casos, ¿no? Es el caso más parecido que he visto en lo que concierne a retroactividad benigna, que es a propósito de esta demanda de inconstitucionalidad que sufrió la Contraloría, ¿no? Que la Contraloría luego salió diciendo de que eso ha generado miles de casos de impunidad y demás, pero era realmente porque tenía un problema bastante grave de tipicidad. Dice, es un concurso si me intervienen conduciendo en estado de ebriedad y no cuento con certificado de revisión técnica. Bueno, en este caso sí sería más que un tema netamente de la aplicación del principio de concurso de infracciones. Ahí sería ya un tema de disputa entre el derecho penal y el derecho administrativo. ¿Ok? Porque ahí hay un tema de exposición al peligro. Entonces, ahí más bien, obviamente que ahí primaría también el tema de la protección a los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, ¿no? Entonces, habría que ver eso, ¿no? Y más bien tu certificado de revisión médica también, seguiría su propio procedimiento, administrativo sancionador. Exacto. Entonces ahí hay que tener un poquito de claridad en esa distinción para no perder de vista nuestro objetivo.
Sí, que esta línea de acá, no sé si a ustedes les pasa, pero esta línea de acá del Zoom a veces no me deja. Aquí tenemos un tema que también se considera dentro de la razonabilidad y la graduación de la sanción a ser aplicada. Hay algunos actos que son pasibles de ser de ejecución continua, ¿no? Que incurrimos de manera continua en el tiempo con las infracciones que cometemos. Por ejemplo, yo tipifico como dentro de una sanción eh, a a un concesionario. Por ejemplo, pues sucede mucho en el caso de la línea uno del metro de Lima aquí, ¿no? Tienen ellos una infraestructura y en este caso el concesionario a cargo que debe prohibir, por ejemplo, el comercio ambulatorio dentro de su zona. No, no debe permitir, pero ellos al final no realizan ninguna acción específica para prohibir esa acción. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, siguen permitiendo, siguen permitiendo. Entonces, no es un acto que solo se comente en un solo momento, sino es algo que lo podemos ver de ejecución continua y eso es una conducta que dentro del ámbito de la razonabilidad de la norma está sujeta a una imposición de una sanción mayor, ¿no es cierto?, por parte de la administración pública, porque se sucede de una manera perenne, ¿no? Y por último, tenemos el tema de la presunción de licitud, que está muy vinculada con otro principio del derecho administrativo, que también está referida a la presunción de licitud de los documentos que presenta la administración pública, ¿no es cierto? En principio, la administración pública no tendría por qué dudar de que todos como administrados estamos cumpliendo con la norma, a menos de que haya pues alguna prueba fehaciente de que como administrados estamos incumpliendo, que estamos cometiendo pues un hecho ilícito, ¿no? Entonces, esto también está vinculado con un principio en penal que conocemos como la presunción de inocencia, ¿no? Dice, esto tiene asidero en que las autoridades se encuentran en la obligación de presumir que el administrado actuó conforme a ley, a menos que, dice, mientras no existe evidencia en contrario que permita ser declarada mediante resolución administrativa firme. No, no caben las especulaciones en un caso de derecho administrativo sancionador. Debemos tener elementos fehacientes que nos ayuden a determinar que el administrado ha incurrido en un acto no ilícito, pasible de ser sancionado, ¿no? Entonces, ese es un principio que también se rige dentro de la administración pública. Con eso hemos hecho un recuento bastante rápido de los principios. De verdad que esto es bastante, da para bastante conversación, pero sí preferiría que por favor más bien podamos utilizar este espacio para poder absorber sus consultas, sus preguntas que tengan en relación a la exposición que se ha realizado. Más bien, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. No sé si ahí tienen alguna Sí, doctora. consulta. Sí, muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. En estos momentos voy a dar pase a lo que son las preguntas. Por favor, el área a ver, de sistemas, ¿me confirma? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, por favor, estimados participantes, si quieren realizar las preguntas, tómense la posibilidad porque justo son las 9:40, todavía tenemos media hora para absolver sus dudas. Por favor, activar sus cámaras, ya saben la modalidad, tener activo su cámara para las preguntas. Si no tienen activo sus cámaras, lamentablemente no doy pase, ¿ok? Entonces, tenemos a Gacy Vargas. Doctora, ¿puedo leer algunas preguntas que tenga aquí? Sí, Sí, claro. pero muchas gracias, doctora. Estimada Gladys, adelante, por favor. Gracias por activar tu cámara. Bienvenida.
Muchas gracias. Doctora, muy buenas noches a todos los que estamos conectados. Usted nos ha señalado respecto a lo que es el principio de tipicidad. Nos ha indicado que es muy importante que esté establecida la falta para poder activar lo que es el jus punendi, ¿no? Propiamente en lo que es el derecho administrativo. Si bien hay una similitud en cuanto al derecho penal, que también tenemos los mismos elementos, sin embargo, en casos de funcionarios públicos, quienes han sido investigados por la Contraloría, alegan mucho de que los hechos o que la sanción propiamente, la falta y la sanción ya han sido materia de pronunciamiento de la Contraloría y que por tanto estos mismos hechos no pueden ser sujetos a una investigación penal. En algunos casos he podido ver que ajuntan incluso las resoluciones o los documentos que la Contraloría puede emitir al resolver si son faltas o no. En base a ello, doctora, yo le pediría a usted nos pueda de repente ilustrar un poco más qué tan certero sería que una persona investigada o que ha sido sancionada administrativamente puede ampararse en que estos hechos ya no pueden ser materia de doble sanción, al punto de que a veces han interpuesto excepciones, ¿no? Del neves sin idem. A ver, de repente con su experiencia, doctora, nos puede ilustrar algo más técnico como para nosotros también poder conocer. Gracias. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta, porque este es un tema muy importante para todos aquellos que somos servidores públicos. Yo también lo soy. Entonces, efectivamente, ¿no? La Contraloría, cuando realiza un informe e identifica una situación adversa, lo que hace usualmente es, obviamente, ahí puede aplicar una sanción en el marco de las competencias que se les ha dado, pero lo que usualmente también hace es ese mismo informe lo deriva a la Procuraduría Pública para que se investigue o porque abra un proceso ante la Fiscalía, no una denuncia ante la Fiscalía por la comisión de un eventual delito, ¿no? Lo desliza la posibilidad de que pueda también estar inmersa la comisión de un delito, ¿no? Y por otro lado, además, también se desliza la posibilidad de que se abra un procedimiento disciplinario, ¿no es cierto? Pero ahí la pregunta es, ¿existe no bis in idem o no existe no bis in idem? El tema es que respecto del derecho penal y respecto al derecho administrativo, en estos casos usualmente estamos hablando de bienes jurídicos tutelados distintos. Por un lado, el derecho administrativo sancionador bajo el régimen de la Contraloría. Estamos hablando respecto de, por ejemplo, y eso ya habría que analizarlo en cada caso específico, ¿no? Una comisión de una falta administrativa, del incumplimiento de una función por parte del servidor público. Pero usualmente cuando lo deriva a un caso penal, al final lo hace por la vulneración de otro bien jurídico tutelado, por ejemplo, los casos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si yo tengo la comisión de una falta administrativa porque no cumplí con un procedimiento interno y por otro lado alerto un caso de corrupción, que es una vulneración obviamente al interés público, una vulneración al Estado, al presupuesto público, tengo no bis in idem si los bienes jurídicos tutelados son distintos. Y es por eso que en la mayoría de casos esas excepciones no son atendidas porque los bienes jurídicos que tutela cada uno de estos ámbitos del derecho son completamente distintos. Ahora, si tenemos un problema de fondo en este tipo de casos, es porque muchas veces la fiscalía toma estos informes de la Contraloría como si fueran pruebas irrefutables, como que basta que la Contraloría lo diga para que ya no cabe no quepa ninguna prueba alguna. Y ahí nos preguntamos, oye, ¿no hay una vulneración al debido procedimiento por parte de esta persona que está siendo acusada penalmente? Si finalmente él también tiene el derecho de en un proceso penal presentar las pruebas que puedan refutar aquellos actos que supuestamente la Contraloría ha advertido como actos de corrupción, por ejemplo.
si incluso un organismo administrativo pues, puede ser falible, ¿no? Puede fallar, puede haber advertido algo que de repente no era exacto, ¿no? No es una prueba irrefutable, entonces debería tener el mismo peso o debería ser analizada con el mismo peso que lo son las pruebas que pueda aportar más bien el administrado. Lo mismo en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? ¿Acaso basta con que la Contraloría haya supuestamente advertido algo en contra del cumplimiento supuestamente del reglamento interno para que se le aplique una sanción al administrado, o es que ya se le niega la posibilidad de hacer cualquier tipo de descargo al mismo, ¿no? Entonces, ahí Ahí es creo que muy importante apuntar esa crítica respecto al peso que le damos a la información que provee la Contraloría, ¿no? Como una prueba más, pero que puede ser refutable por parte de los administrados. Eso. Excelente, doctora, muchas gracias. Y como nos dicen nuestros participantes y Braulia, mucho por aprender. Y sí, es referente a, a potestad sancionadora en la administración pública es mucho. Y nos dice Gladys, gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos a Bartolito. Buenas noches, doctora. ¿Cómo identifico la vulneración al principio de interés público necesario para la nulidad de oficio? Gracias. Sí, creo que el interés público es algo que evocamos mucho los servidores públicos, pero que hace falta aterrizar, la verdad. Hace falta que cuando tengamos un tema de debida motivación, podamos identificar de manera específica qué es lo que se está vulnerando. Y que si lo que se está vulnerando, volvemos nuevamente, está establecido, porque puedes tú haber vulnerado muchas cosas, pero si no está establecido, no está tipificado, entonces no es pasible de sanción. Entonces, no basta con que la entidad anuncie que hay una vulneración al interés público para que te consignen una sanción. Basta que esté tipificado de manera clara, irrefutable, certera y que tenga una consecuencia jurídica ya preestablecida, ¿no es cierto? Para que no nos pase lo que hemos visto ya en el casito de tipicidad, en el que, claro, la administración pública advierte un hecho irregular, pero luego no estaba tipificado como sanción. Entonces, ¿lo puedo sancionar? No lo puedo sancionar porque estoy incumpliendo el principio de tipicidad y por eso es que aquí el Tribunal del Servicio Civil eh, precisamente declaró nula esta resolución. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas y vemos que 211 conectados, a pesar que haya jugado la selección, pero muy grande, doctora. Bueno, lo felicitar a cada uno de nuestros participantes y también nuestra docente que se ha hecho entender cada vez mucho mejor y le agradecemos, doctora, porque tan importante es la práctica, ¿correcto? Que solamente pura teoría. Estimado Bartolito, espero haber absuelto tu duda por parte de nuestra docente. Reina Senmache nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento regular y el debido procedimiento? Gracias. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Un procedimiento regular es el seguimiento de cada uno de los pasos que forman parte del procedimiento establecido, ya sea en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su tubo, o ya sea en el régimen especial que decida aplicar o que tenga bien aplicar la administración pública específicamente, ¿no? Es seguir cada uno de los pasos establecidos en la norma. Pero un debido procedimiento va muchísimo más allá de seguir todos los pasos. Es poder garantizar el respeto del derecho fundamental al debido procedimiento reconocido en la Constitución, ¿no es cierto? Esa posibilidad de poder refutar las pruebas, de poder presentar, de poder actuar en el marco de un procedimiento, garantizar que la imparcialidad por parte de la administración pública es el respeto, es el respeto de todas estas garantías constitucionales para el administrado. Como decíamos, ¿no? Durante todos estos años, la doctrina le ha exigido tanto al Poder Judicial
respecto del respeto de garantías en un proceso judicial, que necesitamos que esas garantías también eh, sean revisadas y sean implementadas con la misma rigurosidad en la administración pública, ¿no? Es a eso con lo que nos referimos con debido procedimiento. Muchas gracias, doctora. Nos dice Braulia y Julio César, coincido con mi antecesor. Gran ponencia, y sí, muy buena ponencia. Doctora, desde ya voy quedando que vamos a seguir en capacitaciones con más cursos, ya que usted labora en el ATO. Así que, doctora, va a seguir con más capacitaciones con nuestra institución y muchas gracias. Así es. Es- nos dice Elmo, ¿es correcto que el órgano sancionador declare nulo el informe de precalificación, así como la resolución de inicio del PAD, por haber considerado una conducta no prevista en la ley 3007? Pues es referente a un comentario, doctora. Sí, Y definitivamente, ¿no? Porque si no está previsto en tu ley, no está tipificado, entonces, ¿con qué hace la precalificación? Con qué realiza el órgano un informe de precalificación? Ahora, yo sí me pondría a pensar, oye, un informe de precalificación es un acto administrativo como para declararlo nulo. Yo declaro nulo un informe o desestimo lo que dice el informe. Creo que ahí más bien habría una reflexión respecto de la medida que se aplica, pero en principio yo creo que desestimar el fondo de lo que ha utilizado un informe de precalificación, que acoge una conducta no prevista como una conducta infractora, entonces de por sí ahí hay un cuestionamiento, ¿no? Pero sí me pondría a pensar si la nulidad es la medida correcta, porque un informe es un acto interno, ¿no? Pero que no constituye en sí un acto administrativo. muchas gracias. Ahí está Braulia. Braulia, pensaba que habías dejado tu mensaje y te habías ido. No, Braulia está en sesión. Estimada Braulia, adelante, por favor. Gracias. Mm, Bueno, muy buenas noches, doctora, doctores y todos los presentes. En primer lugar, doctora, debo de señalar categóricamente y tajantemente que su ponencia es de mucha importancia y de muy buena enseñanza. A la par, quisiera hacerle la pregunta con respecto al ATU. Tengo conocimiento que lastimosamente es el dolor popular eh, técnicamente de los choferes o de los conductores, ¿no? Uno es de vehículo menor, que son los taxistas, y lo otro es de transporte público. Estas dos personas tienen múltiples quejas a razón de que ATU, de acuerdo a la versión, presuntamente que ATU busca las razones muchas veces hasta lo más mínimo para poder sancionar. Y uno, es lo que señala. Y una de las preguntas que le hice a este conductor fue, ¿usted no cree que se debería solicitar o pedir a la ATU para que le puedan poner papeletas educativas? Pregunté, sí, sería una muy buena idea. Respondió. Pregunto, doctora, ¿cuál es su perspectiva o cuál sería su criterio de de aplicarse papeletas educativas? ¿Usted cree que eso podría poner en función lo que es la formalización del transporte? Pregunto. Muchas gracias por tu pregunta, Braulia. Yo creo que ahí hay un tema que se ha estado desarrollando bastante en los últimos tiempos, que es el tema responsivo, ¿no? Más allá del tema sancionador de, voy y te coloco una papeleta y punto, se está bregando mucho en general en la administración pública de ver el tema responsivo que está vinculado a lo preventivo, ¿no? Cómo yo te alerto y más allá de alertarte, formo al administrado. O sea, le doy información para que él se vaya adecuando paulatinamente en el tiempo respecto del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Obviamente que esto haya que analizarlo caso por caso, porque hay bienes jurídicos hay bienes jurídicos protegidos
que no podemos descuidar, ¿no? Y que ameritan la aplicación de una sanción por todo lo que hemos dicho ya, ¿no? Si hemos vulnerado el grado de transgresión del bien jurídico, el perjuicio económico, el grado de transgresión del interés general. Entonces, todo eso va a depender para que yo coloque una sanción razonable y que puede pasar por el hecho de mandar una alerta primero. Ahora, dentro del sancionador también están los llamados de atención, ¿eh? Muchos regímenes especiales consideran estos llamados a atención, entre comillas, como una medida, y se considera esto más bien para la gradualidad de la aplicación de una infracción, porque si yo ya te llamé la atención y no te puse una sanción y tú vuelves a cometer esa infracción a la siguiente, el grado de la sanción que yo voy a imponer obviamente va a ser mayor porque yo advertí ese hecho. Entonces, creo yo que sí podría ser una medida analizando el caso por caso, no para todos, porque hay cosas que sí ameritan una sanción de por sí, pero sí podría ser una medida para ir formando a los administrados. Muchas gracias, doctora Marci.